la luz de Cristo ilumine tu despertar y que su paz cubra tu corazón desde el primer aliento de este día. Porque todo aquel que comienza su día en la presencia de Dios, lo terminará bajo su bendición. Anhelas comenzar el nuevo día con paz en tu corazón, con una fe firme que sostenga tus pasos y con la prosperidad que solo Dios puede otorgar. ¿Sientes que al despertar tus pensamientos están llenos de ansiedad, de miedo al futuro o de cargas demasiado pesadas? Hoy, Dios te invita a entregarle esas cargas para recibir un nuevo amanecer lleno de esperanza. La palabra de Dios nos recuerda una promesa poderosa en Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de las circunstancias, del dinero ni de la seguridad humana. Es un regalo que Dios da cada mañana junto con la fe que nos fortalece. Esta oración de la mañana es un refugio para el alma cansada, alimento para la fe y una llave que abre la ventana del cielo para que la prosperidad espiritual toque tu vida. No importa lo que hayas vivido ayer ni lo que temas del mañana, hoy puede comenzar bajo la paz que Cristo ha prometido. Hoy quiero que te detengas por un momento, muy despacio, muy profundamente, porque el día de hoy no es como los demás días. No porque tus circunstancias hayan cambiado, no porque todos los problemas hayan desaparecido, sino porque hoy tienes otra oportunidad de empezar de nuevo. Una oportunidad de no entrar en el nuevo día con las cargas antiguas, sino de entrar con una nueva presencia. Tú todavía estás aquí, todavía respiras. Y eso significa que Dios sigue obrando en tu vida. Él no ha terminado tu historia. Él no te ha soltado. La Biblia nos recuerda una promesa poderosa en Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que no necesitas entender todo para tener paz. No necesitas resolver todos los problemas para sentirte ligero, porque la paz de Dios no depende de lo que está sucediendo a tu alrededor. Esa paz no viene del dinero, no viene de la estabilidad del mundo, no viene de que todo salga según tus planes, sino que viene directamente de Dios mismo. Y Él te la da desde esta misma mañana. Puede que te estés preguntando cómo puedes estar en paz cuando todo sigue siendo un caos. ¿Cómo puedes sonreír cuando tu corazón todavía está lleno de preguntas sin respuesta? Pero escucha esto y deja que te toque de una manera muy suave. Ya no necesitas cargar con todo eso tú solo. No fuiste creado para vivir bajo una presión constante. No fuiste creado para llevarlo todo por tu cuenta. Y ciertamente no fuiste creado para vivir en el miedo. Esta mañana, Dios te está invitando, no con una voz que obliga, sino con un susurro lleno de amor, a que le entregues todas esas cargas. Imagina que llevas sobre tus hombros una mochila pesada, llena de preocupaciones, miedos, recuerdos dolorosos y también de cosas que estás tratando de controlar pero no puedes. La has llevado por tanto tiempo que piensas que es normal. Has olvidado cómo se siente la ligereza. Pero esta mañana, Dios no te pide que seas más fuerte para seguir cargándola. Él solo dice suavemente que la pongas en el suelo, que dejes que Él la lleve por ti. Y lo hermoso aquí es que no necesitas demostrar que lo mereces. Solo necesitas estar dispuesto a soltar. Ahora, quiero que hagas algo muy simple pero muy profundo. Coloca tu mano sobre tu corazón. Siente el latido que ocurre en tu pecho. Ese latido no es algo obvio. Es una señal de que la vida todavía fluye en ti, de que Dios todavía te sostiene a cada segundo. Inhala profundamente, retén un momento y luego exhala muy lentamente, como si estuvieras soltando cada parte de la ansiedad, cada parte del miedo. Y en ese momento, di, ya sea en voz alta o en tu interior, que hoy elijo la paz. Esto no es una frase simple, es una decisión. La decisión de que no dejarás que el miedo te guíe. No dejarás que lo que no sabes arruine lo que tienes. No dejarás que el ayer determine cómo vives hoy. ¿Estás eligiendo creer que hay un ser que camina contigo, que te sostiene, que abre camino para ti incluso cuando no lo ves?
Y, antes de continuar, quiero invitarte a realizar un acto de fe, porque la fe no es solo algo que sentimos, sino también algo que expresamos. Di o escribe en tu corazón: Señor, confío en tu paz y en tu provisión. Esta declaración no cambia a Dios, pero te cambia a ti. Abre tu corazón para recibir lo que Él ya está listo para darte. Ahora, entramos en un momento de oración, no como un ritual, sino como una conversación real. Un encuentro entre tú y aquel que te ama más de lo que puedes imaginar. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti, no con perfección, sino con todo lo que tengo. Con pensamientos aún desordenados, con emociones aún no organizadas, con preguntas a las que todavía no encuentro respuesta. Te doy gracias por un nuevo día, por la luz que ha regresado, por el aliento que aún continúa en mí. Y porque, lo reconozca o no, tú sigues sosteniéndome a cada segundo. No quiero comenzar este día con prisa y ansiedad. No quiero dejar que el ruido del mundo ahogue tu voz, sino que quiero comenzar en tu presencia, donde la paz no es un lujo, sino un regalo, donde la fe no es algo difícil de alcanzar, sino algo que es dado, donde la prosperidad no es algo solo para algunos, sino algo que nace de un corazón conectado contigo. Señor, tú me conoces mejor de lo que yo mismo me conozco. Tú sabes los pensamientos que corren por mi mente, ves los miedos que intento esconder, entiendes las batallas que no puedo expresar con palabras, pero esta mañana elijo no seguir esas voces, elijo aferrarme a tus promesas. Declaro que no caminaré en la oscuridad de la ansiedad, sino en la luz de tu gracia. Vengo a ti con las manos vacías, sin llevar mi propia confianza, sin depender de mis propias capacidades, sino confiando completamente en ti, porque sé que todo lo bueno en mi vida proviene de ti. Enséñame a detenerme para escuchar. Enséñame a reconocer tu guía en las cosas pequeñas. Enséñame a confiar incluso cuando aún no veo el camino delante de mí. Que tu paz cubra mi mente. No una paz frágil basada en las circunstancias, sino una paz firme que proviene de ti. Una paz que guarda mi corazón y mis pensamientos de la perturbación. Dame una fe inquebrantable, una fe que no se rompa ante las dificultades, una fe que me permita permanecer firme incluso cuando todo a mi alrededor es inestable. Y permite que entre en la prosperidad que tú has preparado. No una prosperidad egoísta, sino una abundancia para poder vivir, compartir y convertirme en una bendición para los demás. Desde este momento, creo que no camino solo. No enfrento este día solo, porque tú estás conmigo, guiándome, protegiéndome y abriendo camino para mí. Y con esa presencia, sé que hoy será diferente, no porque todo cambie de inmediato, sino porque mi corazón ha sido puesto en el lugar correcto. En ti, que eres la fuente de paz, fe y prosperidad eterna. Seguimos en la presencia de Dios en esta mañana. Quiero que te enfrentes sinceramente a una pregunta, no para hacerte sentir más pesado, sino para que puedas ser más libre. ¿Qué estás llevando hoy en tu corazón? ¿Es una preocupación financiera sin respuesta? ¿Una presión en la familia que no sabes cómo manejar? ¿O un miedo difuso sobre el futuro que te hace sentir inquieto incluso cuando todo por fuera parece estar bien? Hay cargas que otros no ven, pensamientos que se repiten en la mente, preguntas sin respuesta, emociones que intentás ocultar porque crees que tienes que ser fuerte, estable, seguir adelante como si nada pasara. Pero la verdad es que no fuiste creado para vivir así. No fuiste creado para llevar todo eso tú solo, y mucho menos para ser aplastado por cosas que están más allá de tus fuerzas. Imagina que en este momento estás de pie con una mochila en la espalda y dentro de ella no hay objetos normales, sino cada preocupación que has acumulado día tras día, semana tras semana, incluso año tras año. Hay piedras llamadas finanzas, hay piedras llamadas familia, hay piedras llamadas salud y hay piedras sin nombre. Solo una sensación de pesadez que no se puede describir.
Te has acostumbrado tanto a cargarla que piensas que es parte de la vida, que es algo inevitable. Pero esta mañana, en la suave presencia de Dios, hay una invitación para ti. No como una orden rígida, sino como un llamado lleno de amor. Entrega todas esas cargas a Él. No solo una parte, no solo lo fácil, sino todo. Incluso aquello que crees que es demasiado complicado, demasiado confuso o demasiado personal para compartir. Dios no solo se interesa por lo grande, también se interesa por lo pequeño que guardas en tu corazón. Tal vez te preguntas cómo puedes entregar cosas que has guardado por tanto tiempo. ¿Cómo puedes soltar cuando estás acostumbrado a controlar, a intentar resolver todo por ti mismo? Pero recuerda que confiar no es abandonar la responsabilidad, sino poner tu confianza en aquel que tiene un poder mayor que el tuyo. Aquel que ve lo que tú no ves y que ha ido delante de ti en el camino que estás recorriendo. En este momento, quiero que hagas un acto muy concreto en tu interior. Imagina que abres esa mochila y una por una sacas cada piedra, la mirás, la nombras y la pones en las manos de Dios. No necesitas hacerlo perfectamente, solo necesitas ser sincero. Si es una preocupación por el dinero, díselo. Si es una relación que se está rompiendo, ponla delante de Él. Si es un miedo indefinido, entrégalo sin necesidad de entenderlo todo. Y cuando hagas eso, comenzarás a darte cuenta de algo muy importante. No pierdes nada cuando se lo entregas a Dios. Solo pierdes el peso de ello. No te vuelves débil cuando sueltas. Te vuelves libre. Y en esa libertad, la paz de Dios empieza a ocupar el espacio que antes ocupaba la ansiedad. Alma amata. La paz de la que estamos hablando no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de los problemas. Y cuando entregas tus cargas a Él, no solo recibes ligereza, sino algo más profundo, una fe más firme, una fe que no se sacude por las circunstancias, porque ya no se basa en tu capacidad, sino en su fidelidad. Ahora, mientras ya comienzas a soltar, entremos en oración, no como un ritual, sino como un intercambio real, donde colocas lo tuyo en las manos de Dios y recibes lo suyo. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo delante de ti con todo lo que llevo en mi corazón, sin esconder, sin cubrir, porque sé que tú ya lo sabes todo. Traigo las preocupaciones que he intentado controlar, las cargas que he tratado de llevar por mi cuenta y los miedos que no me atrevo a expresar. Hoy no quiero seguir cargándolos. No quiero comenzar el día con un corazón pesado. No quiero dejar que la ansiedad determine cómo pienso y actúo. Por eso, en este momento, te entrego todo, una cosa a la vez, cada carga, confiando en que tú no solo me escuchas, sino que también actúas a mi favor. Señor, enséñame a confiar cuando no veo. Ayúdame a no volver a recoger lo que acabo de entregar. Guarda mi corazón en la paz que solo tú puedes dar. Recuérdame que no estoy solo, que no tengo que luchar solo y que cada paso que doy es visto y guiado por ti. Declaro en esta mañana que ya no estoy atado por la ansiedad, que ya no soy controlado por el miedo, sino que camino en la libertad que tú me has dado. Declaro que tu paz cubre mi mente, que mi fe es fortalecida y firme y que tu prosperidad abrirá caminos que yo no puedo crear por mí mismo. Desde este momento, elijo creer que aquello que te he entregado no volverá para pesarme, porque está en las manos de aquel que tiene poder y amor mayores que todo. Y con esa confianza, entro en este nuevo día con un corazón ligero, una mente en paz, un alma llena de esperanza. Amén. Después de que has tenido el valor de soltar aquello que ha cansado tu corazón, quiero guiarte a dar un paso más. Un paso que no todos consideran, pero que es la clave para abrir una vida completamente diferente. Ese paso es la gratitud. Puede que estés pensando que es difícil agradecer cuando todo aún no está bien, cuando los problemas siguen ahí, cuando las preguntas aún no tienen respuesta. Pero precisamente en esos momentos,
La gratitud no es una reacción natural, sino una decisión espiritual. Un acto de fe que abre la puerta a la paz, a una fe inquebrantable y a la verdadera prosperidad que Dios quiere darte. ¿Ves? La mayoría de nosotros hemos sido enseñados a enfocarnos en lo que nos falta, en lo que aún no ha sucedido, en lo que no hemos alcanzado. Y eso hace que nuestra mente quede atrapada en la escasez. Cuando te despiertas y lo primero en lo que piensas son las cuentas sin pagar, los planes no terminados, las relaciones no restauradas. Sin darte cuenta te colocas en un estado donde la ansiedad se vuelve el centro. Y cuando la ansiedad es el centro, la paz no tiene lugar para permanecer. Pero esta mañana estás eligiendo un camino diferente. Un camino que no todos se atreven a tomar. El camino de la gratitud, incluso cuando las circunstancias aún no han cambiado. Mira a tu alrededor, o si estás escuchando en silencio, mira dentro de ti mismo y reconoce que hay cosas que has recibido, pero a las que ya no prestas atención. El aliento que tienes, el corazón que late en tu pecho, la capacidad de despertarte y comenzar un nuevo día. Eso no es algo obvio, es un regalo. La luz que entra por la ventana, aunque sea tenue, también es un recordatorio de que la oscuridad nunca tiene la última palabra. Y si todavía estás aquí, si todavía estás escuchando estas palabras, significa que tu historia aún se está escribiendo y Dios sigue presente en cada línea de esa historia. La gratitud no niega las dificultades, no finge que todo es perfecto, pero elige ver la presencia de Dios en medio de lo imperfecto. Y cuando comienzas a ver de esa manera, sucede algo extraordinario. Ya no estás controlado por lo que te falta, sino que comienzas a ser formado por lo que has recibido. Es entonces cuando la paz empieza a brotar en tu corazón, cuando la fe comienza a crecer y cuando la verdadera prosperidad empieza a fluir en tu vida, no como algo lejano, sino como un río suave pero constante. Imagina que la gratitud es como abrir una ventana en una habitación oscura. La habitación no cambia de inmediato, pero la luz empieza a entrar. Y cuando la luz entra, la oscuridad ya no puede ocupar todo el espacio. No necesitas empujar la oscuridad fuera, solo necesitas abrir la puerta a la luz. Y la gratitud es ese acto de abrir, cuando dices gracias a Dios no solo por las cosas grandes, sino también por las pequeñas. Estás permitiendo que su luz llene tu mente. Y esa luz trae paz, trae fe y trae una prosperidad que el mundo no puede dar. Puede que estés en una temporada en la que no ves muchas razones para agradecer. Puede que sientas que estás atravesando un desierto, donde nada parece crecer ni prosperar. Pero recuerda que Dios es aquel que hace florecer el desierto. Él no necesita condiciones perfectas para hacer milagros. Solo necesita un corazón dispuesto a confiar y agradecer cuando agradeces en el desierto. Estás sembrando semillas para una cosecha que aún no ves, pero que ciertamente vendrá. Alma amata. La gratitud no solo cambia cómo te sientes, cambia cómo ves tu propia vida. Te recuerda que no estás abandonado, que no estás olvidado, que incluso en los días más difíciles todavía hay huellas de la presencia de Dios a tu alrededor. Y cuando reconoces eso, comienzas a caminar con una confianza diferente. No una confianza basada en tus capacidades, sino en su fidelidad. Ahora, quiero que te detengas una vez más y en tu interior comienza a enumerar. No hace falta que sean muchas, solo sinceras, las cosas por las que puedes estar agradecido en este momento. Puede ser la vida, puede ser un ser querido, puede ser una oportunidad o simplemente el hecho de que aún puedes tener esperanza. Y al hacerlo, deja que la gratitud no sea solo un pensamiento, sino que se convierta en una palabra, una oración ofrecida a Dios. Amado Padre Celestial, vengo a ti en esta mañana con un corazón agradecido, no porque todo en mi vida sea perfecto, sino porque tú siempre eres bueno, porque tú siempre estás presente y porque tú siempre estás obrando, incluso cuando no me doy cuenta. Te doy gracias por el aliento que tengo, por la vida que fluye en mí, porque cada latido es un recordatorio de que nunca me has abandonado.
Te doy gracias por las cosas pequeñas que a menudo paso por alto, por la luz de un nuevo día, por las oportunidades que pones delante de mí, por las veces que me has salvado sin que yo siquiera lo supiera. Te doy gracias porque incluso en los días difíciles, tú sigues ahí, sosteniéndome, guardándome y guiándome por caminos que no podría recorrer por mí mismo. Señor, perdóname por las veces que solo miro lo que me falta y olvido lo que ya he recibido. Enséñame a vivir con un corazón agradecido, no solo en los días buenos, sino también en los días de prueba. Abre mis ojos para ver tu presencia en cada circunstancia. Y abre mi corazón para recibir las bendiciones que estás derramando. Declaro en esta mañana que no vivo en escasez, sino en tu abundancia. No vivo en ansiedad, sino en tu paz. No vivo en duda, sino en una fe inquebrantable. Creo que mi verdadera prosperidad no está solo en lo material, sino en un alma llena de tu presencia. Una mente guardada en paz y un corazón dispuesto a compartir lo que recibo. Desde este momento, elijo agradecer, elijo confiar y elijo caminar en tu luz. Y creo que al hacerlo, las puertas del cielo se abrirán sobre mi vida y los ríos de paz. Fe y prosperidad no dejarán de fluir. Puede que hayas escuchado mucho sobre la fe, puede que hayas orado por ella, pero si eres sincero contigo mismo, hay momentos en los que sientes que tu fe es muy débil. Hay momentos en los que quieres creer, pero te ves arrastrado por lo que ves delante de ti, por las malas noticias, por los resultados que no son como esperabas. No estás solo en eso, porque incluso aquellos que han caminado muy cerca de Dios también han pasado por momentos así. Recuerda la historia de Pedro. Cuando vio a Jesús caminar sobre el agua y pidió salir de la barca para ir hacia él, eso no era una acción común, era un paso de fe. Porque el agua no es un lugar donde el ser humano pueda mantenerse en pie. Pero en ese momento, cuando sus ojos estaban puestos en Jesús, cuando su mente estaba enfocada en el llamado de él, caminó sobre el agua, algo que nadie pensaba que fuera posible. Pero ¿qué sucedió después? Cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza, cuando las olas se levantaron, cuando lo que veía se volvió más aterrador, empezó a mirar las circunstancias en lugar de mirar a Jesús. Y en ese mismo instante comenzó a hundirse. Esa historia no es para condenar a Pedro, sino para reflejarnos a nosotros. Porque cuántas veces en la vida comenzamos con fe, pero luego permitimos que lo que nos rodea nos distraiga y empezamos a hundirnos en la ansiedad, en el miedo, en la duda. Alma amada, lo que marca la diferencia no es si hay olas o no, porque las olas siempre estarán, las pruebas siempre vendrán, las cosas que no deseas siempre aparecerán en tu camino. Lo que marca la diferencia es dónde pones tu mirada, porque donde miras determinará cómo caminas. Si miras el problema crecerá. Si miras el miedo te controlará. Pero si miras a Dios, te darás cuenta de que su poder es mayor que cualquier tormenta que enfrentes. La fe no es fingir que todo está bien. La fe no es negar la realidad, sino elegir creer en una realidad superior. Una realidad en la que Dios sigue reinando, sigue obrando, sigue teniendo el control incluso cuando tú no lo ves. La fe es cuando dices, no entiendo todo lo que está pasando, pero conozco a aquel que me guía. Y eso es suficiente. Puede que estés frente a una situación en la que no sabes cómo continuar. Puede que sientas que estás ante aguas profundas en las que no estás seguro de poder caminar. Pero recuerda que no estás llamado a quedarte inmóvil por miedo. Estás llamado a caminar en fe. No porque seas fuerte, sino porque aquel que te llama es fiel. Cuando caminas en fe, no caminas solo. Porque Dios no está lejos observándote. Él está ahí mismo, listo para tomarte cuando eres débil. Listo para levantarte cuando sientes que te estás hundiendo. Y aun cuando tengas momentos de duda, aun cuando sientas que no eres lo suficientemente fuerte, eso no hace que Dios se aleje de ti, sino que Él se acerca aún más. Alma amada,
Una fe inquebrantable no significa que nunca sentirás miedo, sino que no permites que el miedo determine tus acciones. Una fe inquebrantable no significa que nunca tendrás preguntas, sino que no dejas que esas preguntas te detengan. Una fe inquebrantable es seguir caminando incluso cuando no ves todo el camino, porque confías en aquel que te guía paso a paso. Ahora, en este momento, quiero que pienses en aquello que estás enfrentando, en lo que sientes más difícil, en aquello que te hace sentir que podrías hundirte si no tienes cuidado. Y en lugar de verlo como una tormenta imposible de superar, míralo como una oportunidad para que tu fe crezca, para aprender a poner tu mirada en el lugar correcto. Entremos en oración, no solo para pedirle a Dios que cambie las circunstancias, sino para pedirle que cambie la manera en que vemos, en que creemos y en que caminamos. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti con un corazón que anhela una fe más fuerte, no una fe que solo existe cuando todo es favorable, sino una fe que permanece firme incluso cuando no entiendo lo que está sucediendo. Tú conoces bien las situaciones que estoy enfrentando, ves aquello que me causa temor y entiendes los momentos en los que siento que no tengo fuerzas para continuar. Pero hoy elijo poner mi mirada en ti. Elijo no mirar las olas a mi alrededor, sino mirar a aquel que me llama a caminar. Declaro que no permitiré que el miedo me detenga. No permitiré que lo que veo haga que pierda la fe, sino que caminaré paso a paso, confiando en ti. Señor, dame una fe inquebrantable. Una fe que no se rompa ante las dificultades. Una fe que me sostenga en los días en que todo parece estar en contra de mí. Recuérdame que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Que cuando yo no soy suficiente, tú sigues siendo suficiente para mí. Ayúdame a no volver a mirar aquello que ya he soltado. A no volver a vivir en los miedos antiguos, sino a seguir avanzando, confiando en que tú estás abriendo camino para mí. Incluso cuando no lo veo claramente, que mi fe sea el fundamento de cada decisión, de cada acción y de cada pensamiento. Después de que has entregado tus cargas y has abierto tu corazón en gratitud, hay algo muy importante que Dios quiere poner en tu corazón: una fe inquebrantable. Una fe que no depende de lo que ves, que no se tambalea por lo que oyes y que no se paraliza por lo que estás sintiendo. Porque, seamos sinceros, hay días en los que creer parece fácil, cuando todo parece estable, cuando no hay demasiada presión, cuando puedes sentir claramente la presencia de Dios. Pero también hay días en los que la fe se vuelve frágil. Días en los que oras, pero no ves una respuesta inmediata. Días en los que miras a tu alrededor y solo ves olas en lugar de la presencia de Dios. Y es precisamente en esos días donde tu verdadera fe se forma. La fe no se construye en la comodidad. Se forma en los momentos en los que tienes que elegir entre creer o temer, entre avanzar o detenerte, entre mirar a Dios o mirar las circunstancias. Y quizás estás en uno de esos momentos ahora mismo. Vuelve a la imagen que la Biblia nos da, la de Pedro saliendo de la barca. No porque estuviera seguro de que todo saldría bien, sino porque creyó en el llamado de Jesús. Debes entender que antes de que Pedro caminara sobre el agua, la tormenta ya estaba allí. El viento soplaba, las olas se levantaban y el peligro era real. Pero lo que le permitió caminar no fue que la tormenta desapareciera, sino que eligió fijar su atención en Jesús en lugar de en la tormenta. Esto es muy parecido a tu vida, porque el problema no es si hay olas o no, sino hacia dónde estás mirando. Hay personas que viven toda su vida en ansiedad, no porque tengan más problemas que otros, sino porque constantemente miran los problemas, los convierten en el centro de sus pensamientos, y entonces el miedo comienza a crecer. Pero cuando cambias tu enfoque, cuando apartas tu mirada de las circunstancias y la pones en Dios, algo empieza a cambiar dentro de ti, incluso cuando afuera aún no ha cambiado. Alma amada. Puede que estés frente a un mar en tu vida, una situación que no sabes cómo atravesar, una decisión que no estás seguro de poder tomar correctamente, una circunstancia que sientes que supera tus capacidades. Tal vez has orado, has llorado,
Has tratado de entender, pero aún no ves una respuesta clara. Pero escucha esto profundamente en tu corazón. Dios no siempre te muestra todo el camino, pero siempre te da suficiente luz para dar el siguiente paso. La fe no es ver el destino, sino confiar en aquel que te guía hacia él. Y cuando entiendes esto, ya no quedas paralizado por la incertidumbre. Comienzas a avanzar con confianza. Hay algo muy importante que necesitas reconocer. Cuando Pedro comenzó a hundirse, Jesús no se quedó allí para juzgarlo, sino que inmediatamente extendió su mano y lo sostuvo. Eso te muestra que incluso cuando tu fe no es perfecta, incluso cuando tienes momentos de duda, Dios no se aleja de ti, sino que se acerca más. Una fe inquebrantable no significa que nunca seas débil, sino que siempre vuelves a Dios incluso cuando sientes que te estás hundiendo. No necesitas una fe perfecta para que Dios te use, solo necesitas una fe sincera, una fe dispuesta a decir aunque no lo entienda todo. Creo aunque no vea el camino. Camino, aunque me sienta débil, me aferro a tu mano. Y desde esa fe, algo muy hermoso comienza a suceder. La paz empieza a echar raíces en tu corazón. No es una paz superficial ni fingida. No es pretender que todo está bien, sino una paz profunda que nace de saber que ya no tienes que controlarlo todo. Cuando confías, sueltas el control. Y cuando sueltas el control, recibes paz. Y no solo eso, desde esa fe, la prosperidad de Dios comienza a manifestarse. Y entiende bien esto, la prosperidad que Dios da no es solo dinero o bienes materiales, sino una vida plena desde dentro. Una mente que no está gobernada por la ansiedad, un corazón que no está atado al miedo, un alma que sabe que es cuidada, amada y guiada. Esa es la verdadera prosperidad. Y cuando caminas en fe, comienzas a vivir en ese flujo de abundancia. Alma amada. Hoy no estás llamado a quedarte paralizado por el miedo. Estás llamado a caminar en fe. Puede que el paso sea pequeño, puede que no veas todo el camino, pero con solo dar ese paso, Dios hará el resto. Y cada paso que das en fe es una declaración de que no perteneces al miedo, sino a Dios. Ahora, entremos en oración, no solo para pedir una fe mayor, sino para declarar que desde este momento vivirás por fe. Caminarás por fe y no permitirás que ninguna tormenta te defina. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti con toda la sinceridad de mi corazón. No oculto los momentos en los que dudo. No niego los momentos en los que tengo miedo, pero tampoco permito que esas cosas me definan. Hoy elijo creer, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres fiel. Señor, tú ves las olas en mi vida, conoces lo que me preocupa, entiendes las preguntas que aún no tienen respuesta, pero hoy ya no miraré esas olas, pondré mis ojos en ti. Aquel que permanece firme sobre toda circunstancia, aquel que no cambia, aquel que siempre cumple sus promesas. Dame una fe inquebrantable, una fe que no se rompa ante las circunstancias, una fe que me sostenga cuando todo a mi alrededor es inestable. Enséñame a caminar paso a paso, sin prisa, sin temor, sino confiando en que cada paso que doy está dentro de tu plan. Cuando sea débil, recuérdame que tu poder es suficiente. Cuando dude, acércame a ti. Cuando sienta que me estoy hundiendo, toma mi mano y levántame. No quiero vivir una vida gobernada por el miedo. Quiero vivir una vida guiada por la fe. Declaro en esta mañana que no me hundiré, no por mi capacidad, sino porque tú me sostienes. Declaro que tu paz cubre mi mente, que mi fe está siendo fortalecida y afirmada, y que tu prosperidad se está abriendo en mi vida mientras continúo confiando en ti. Hay días en los que no cambia mucho por fuera, pero tu mente está llena de ruido, pensamientos que se encadenan, preocupaciones sin pausa, escenarios negativos que tú mismo construyes y que no dejan descansar a tu corazón. Intentas calmarlo controlando, pensando más, buscando respuestas para todo,
pero cuanto más lo intentas, más sientes que te hundes en ese ciclo. Y es precisamente en esos momentos cuando te das cuenta de que lo que realmente necesitas no es más control, sino una paz más profunda. La Biblia registra las palabras de Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Eso significa que hay dos tipos de paz, una que viene del mundo y otra que viene de Dios. La paz del mundo depende de las condiciones, llega cuando todo está estable, cuando todo está bajo control, cuando no hay grandes problemas. Pero en cuanto las condiciones cambian, esa paz desaparece. En cambio, la paz de Dios no depende de las circunstancias. No está atada a lo que sucede a tu alrededor, sino que está fundamentada en su propia presencia. Alma amada. Imagina que estás en el centro de una tormenta, donde el viento sigue soplando, las olas siguen levantándose, pero en el centro hay un espacio de completa calma. La paz de Dios es como ese lugar, no elimina la tormenta de inmediato, pero evita que seas arrastrado por ella. Y cuando estás en esa paz, ya no reaccionás desde el miedo. Comienzas a responder desde la fe. Ya no eres controlado por lo que ves, sino guiado por lo que crees. Puede que estés en una situación en la que te resulta muy difícil tener paz. Puede que estés esperando una respuesta, un cambio, un avance. Y mientras esperas, tu mente no deja de preguntar, de preocuparse, de imaginar lo peor. Pero escucha esto con claridad. La paz no llega cuando todas las preguntas tienen respuesta. La paz llega cuando confías en aquel que tiene las respuestas. No necesitas entenderlo todo para tener paz. Solo necesitas saber que Dios está contigo, que Él está obrando incluso cuando no lo ves y que nada está fuera de su control. Cuando reconoces eso, empiezas a soltar la necesidad de entenderlo todo. Y cuando sueltas esa necesidad, la paz comienza a entrar. Hay algo muy importante que necesitas aprender en este camino: proteger tu mente. Porque muchas veces lo que roba tu paz no son las circunstancias, sino los pensamientos a los que les das lugar. Cuando piensas constantemente en lo peor, cuando dejas que el miedo tenga una voz más fuerte que la fe, estás abriendo la puerta a la inquietud. Pero cuando eliges pensar conforme a las promesas de Dios, cuando te recuerdas a ti mismo su fidelidad, estás creando un ambiente donde la paz puede permanecer. Alma amada. La paz no es algo que esperas recibir, es algo en lo que eliges entrar. Cada vez que decides no alimentar el miedo, cada vez que decides no dejar que los pensamientos negativos ocupen tu mente, cada vez que eliges creer en las promesas de Dios en lugar de lo que ves, estás entrando más profundamente en su paz. Y desde esa paz, tu fe se fortalece. Porque ya no estás siendo sacudido por las circunstancias. Cuando estás en paz, puedes escuchar con más claridad la voz de Dios. Puedes reconocer su dirección y puedes caminar con confianza sin que la presión nuble tu visión. Y cuando caminas así, la prosperidad de Dios comienza a manifestarse en tu vida. No solo en lo material, sino en cómo vives, cómo piensas y cómo respondes a la vida. Ahora, en este momento, quiero que te detengas y te preguntes, ¿qué está robando tu paz? Es una situación específica, una relación, un miedo al futuro, o simplemente pensamientos constantes en tu mente. Y cuando lo reconozcas, en lugar de intentar resolverlo de inmediato, entrégalo a Dios y permite que su paz ocupe ese espacio. Entremos en oración, no solo para pedirle a Dios que cambie las circunstancias, sino para pedirle que establezca su paz en nuestro interior. Una paz que no puede ser sacudida por nada. Amado Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti con un corazón que anhela una paz verdadera, no una paz temporal basada en las circunstancias, sino una paz profunda que viene de ti. Tú conoces lo que me preocupa. Ves los pensamientos que recorren mi mente y entiendes los momentos en los que siento que no puedo descansar. Pero hoy elijo soltar la necesidad de controlar todo. Elijo no permitir que el miedo tenga la voz más fuerte en mi vida.
y elijo poner mi corazón en tu paz. Que tu paz cubra mi mente. Guarde mi corazón de pensamientos negativos y me ayude a vivir en quietud aun cuando mi entorno no esté en calma. Enséñame a confiar, no solo cuando todo es claro, sino también cuando no veo el camino. Ayúdame a recordar que tú tienes el control de todo y que nada sucede fuera de tu voluntad. No permitas que me deje arrastrar por las preocupaciones del mañana, sino que viva plenamente el hoy con la paz que tú me das. En esta mañana declaro que mi mente está protegida, que mi corazón está en paz, que no soy gobernado por el miedo, sino guiado por la fe. Declaro que tu paz reina en mi hogar, en mi vida y en cada decisión que tomo. Y desde esa paz, creo que mi fe será más firme, que caminaré con confianza y que tu prosperidad se manifestará en todas las áreas de mi vida. Te doy gracias porque la paz no es algo lejano, sino un regalo que tú ya me has dado. Y hoy elijo recibirlo. Entro en este nuevo día no con ansiedad, sino con paz, no con miedo, sino con fe y no con escasez, sino con la abundancia que viene de ti. La verdadera prosperidad no comienza desde afuera, comienza desde adentro. No empieza por lo que posees, sino por la manera en que vives, la manera en que piensas y la manera en que te conectas con Dios, porque puedes tener muchas cosas y aún así sentirte vacío, y también puedes no tenerlo todo y aún así sentirte pleno. Eso demuestra que la prosperidad no es cuestión de cantidad, sino de origen. Y el origen de la verdadera prosperidad es Dios. La Biblia dice en 3 Juan 1, 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto nos muestra un orden muy claro. La prosperidad comienza en el alma, desde adentro. Y cuando tu alma está en el lugar correcto, cuando tu mente es guardada en paz, cuando tu fe es firme, entonces la prosperidad externa se convierte en un resultado natural. Alma amada. Puede que haya sentido escasez, no solo en lo material, sino también en lo emocional, en la seguridad, en la esperanza. Puede que hayas comparado tu vida con la de otros y hayas sentido que no eres suficiente, que no tienes suficiente, que no has logrado lo que esperabas. Pero hoy, Dios quiere que entiendas que no has sido llamado a vivir en comparación, sino a vivir en la plenitud que Él te ha dado. La prosperidad de Dios no te hace egoísta, te hace generoso, no te lleva a acumular, te lleva a compartir. No te hace depender de las riquezas, sino confiar en aquel que provee. Y cuando entiendes esto, comienzas a ver tu vida de otra manera. Ya no estás obsesionado con tener más, sino que te enfocas en vivir correctamente con lo que ya has recibido. Hay algo muy importante que necesitas reconocer. La prosperidad no es algo que persigues. Es algo en lo que entras cuando vives en tu posición correcta en Dios. Cuando pones a Dios en el centro, cuando vives con gratitud, cuando caminas en fe y guardas tu corazón en paz, estás estableciendo el fundamento para una vida de prosperidad que nadie puede quitarte. Imagina un río. No guarda el agua para sí mismo. Fluye. Y precisamente porque fluye, siempre está lleno. Si deja de fluir, se vuelve estancado. Tu vida es igual. La prosperidad no llega cuando retienes todo para ti, sino cuando estás dispuesto a ser un canal, un lugar por donde las bendiciones de Dios pueden fluir hacia otros. Alma amada. Puede que estés en una etapa en la que sientes que no tienes mucho para dar, pero recuerda que la prosperidad no comienza con la cantidad, sino con el corazón. Una palabra de ánimo, una sonrisa, un acto de bondad. Todo eso son expresiones de un corazón próspero. Y cuando vives así, estás sembrando semillas que Dios hará crecer de maneras que no puedes imaginar. No dejes que el mundo defina tu valor por lo que tienes, porque tu valor no está ahí. Tú eres definido por el amor de Dios hacia ti, por el propósito que Él ha puesto en ti y por su presencia en tu vida. Cuando entiendes eso, dejas de buscar la aprobación del mundo y comienzas a vivir con la confianza de que ya tienes suficiente en Él.
Y desde ese lugar, algo hermoso sucede. Comienzas a vivir con una libertad que no está atada a la escasez. Ya no temes perder, porque sabes que tu fuente no son las cosas que tienes, sino aquel que te las da. Y cuando vives así, entras en un tipo de prosperidad que ninguna circunstancia puede quitarte. Ahora, quiero que pienses en tu vida, no para compararte ni para juzgarte, sino para reconocer